Visumplicht, exigencia de visa. El primer ministro, en su reciente reunión pública que tuvo frente a los parlamentarios del gabinete, pero también de la oposición, estuvo hablando de un tema importante como lo es la exigencia de la visa para los ciudadanos venezolanos que está en vigor y que desean ingresar a territorio arubano. Ya desde que se estaba luchando en contra de la problemática de la crisis migratoria, al comienzo del gabinete Weiber Cruz en el 2017, allí se evaluó la posibilidad de introducir la visa para los ciudadanos venezolanos. En este momento, este requisito de la visa se encuentra para aquellos venezolanos que desean salir de Venezuela y visitar Aruba, Bonaire y Curazao. Esto es un manejo que el reino tiene y debido a que la persona debe aplicar en la embajada de Caracas, allí ellos procesan cerca de 8.000 peticiones de visa por año. Es decir, tienen un limitante de 8.000, pero no solo para Aruba, sino que también para las islas que hacen parte del Caribe holandés. Se habla de Aruba, Bonaire, Curazao, San Martín, entre otros. Según lo que indicó la mandataria, obviamente en estos momentos no han llenado estos cupos porque la frontera con Venezuela se encuentra cerrada. Sin embargo, también sabemos que la petición de la visa se encuentra anclada a una persona que puede probar, que puede demostrar de la entrada económica y que puede costear los gastos al momento en que se encuentra en la isla. Pero también las autoridades chequean los antecedentes penales que tiene la persona, es decir, el viajero. Hay algunas categorías que ellos consideran como preferencial, es decir, personas que reciben esta visa quizá un poco más rápido. Por ejemplo, aquellas personas que caen bajo reuniones, conferencias, intensivos y eventos que, por ejemplo, la Oficina de Turismo de Aruba organiza. Pero también se habla de aquellas personas que son dueñas de propiedades aquí en la isla y que tienen la libertad para poder venir. Turistas también que vienen para hacer negocios, pero también personas que tienen la visa americana, entonces ellos no necesitan esta visa para ingresar a Aruba, según lo que indicó la mandataria.